Misterios a la orden. Hombre que llamó a su propia casa 5 años después de morir. ¿Puede un muerto hacer una llamada telefónica? ¿Y si la voz que responde al otro lado de la línea fuera la de alguien que ya no pertenece a este mundo? Bienvenidos a Misterios a la Orden, el lugar donde la realidad y lo inexplicable se cruzan sin aviso. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió realmente y fue investigado por técnicos de telecomunicaciones, policías y testigos directos. Una historia que hasta hoy sigue sin tener explicación. Era una tarde del 12 de septiembre de 2008 cuando Deborah Sloan, una mujer de Ohio, recibió una llamada que la dejó sin aliento. El identificador del teléfono mostraba un número familiar, el número de su propio hogar, el teléfono fijo de su casa. Pero lo extraño era que la llamada provenía de su línea antigua, una que había sido cancelada hacía 5 años. Deborah contestó, pensando que era una falla o una confusión del sistema. Al otro lado de la línea escuchó una voz, pausada, masculina, inconfundible. Deborah, soy yo. Era la voz de su esposo, Brian Sloan, quien había muerto trágicamente en un accidente de auto en 2003. Al principio, ella pensó que se trataba de una broma cruel. Pero la voz tenía el mismo tono, las mismas pausas, incluso las mismas palabras que Brian usaba cuando la llamaba del trabajo. Te dije que siempre estaría contigo, dijo la voz antes de que la llamada se cortara abruptamente. Deborah quedó paralizada, miró el teléfono, no había registro de llamada entrante, no había número, no había duración, solo un silencio absoluto. La mujer contactó a la compañía telefónica, que confirmó algo inquietante. No existía registro alguno de llamada entrante o saliente en ese horario. El número de origen no estaba en servicio desde hacía años. Aún así, la operadora que atendió la queja de Deborah admitió algo estremecedor. Señora, no es la primera vez que alguien nos dice que recibe llamadas desde líneas canceladas. Esa misma noche, Deborah revisó el contestador automático. Había un nuevo mensaje grabado con un eco metálico. En la cinta se oía la voz de su esposo repitiendo una frase que solía decir antes de morir. No te preocupes, Debbie, todo va a estar bien. El tono era igual al que ella recordaba, aunque la grabación tenía un ruido de fondo, como si se escucharan chispas eléctricas o interferencias. La policía tomó la cinta para analizarla, pero los resultados fueron aún más confusos. No había señales de edición ni manipulación. El audio parecía ser auténtico. Aquí hago una pausa. Si te fascinan los hechos reales que desafían toda lógica, suscríbete a Misterios a la Orden, activa la campanita y acompáñanos cada semana a descubrir los misterios más escalofriantes y documentados del mundo. Durante los años siguientes, el caso de Deborah no fue único. Decenas de personas alrededor del mundo comenzaron a reportar llamadas similares, voces de familiares muertos, mensajes imposibles y llamadas sin registro. Los investigadores de fenómenos paranormales comenzaron a llamarlo fenómeno de transcomunicación instrumental, un supuesto medio a través del cual los fallecidos logran comunicarse con el mundo de los vivos usando aparatos eléctricos. Lo más inquietante fue que algunos mensajes llegaban incluso desde números dados de baja o destruidos, algo que ni la ciencia ni las compañías telefónicas pudieron explicar. En 2010, el investigador Parry Johnson, experto en registros electrónicos, analizó el caso Sloan y afirmó que la señal mostraba un patrón de interferencia no natural. Es decir, la voz no se transmitió por ondas de radio ni por cable telefónico común. Según él, era como si el sonido hubiera sido generado desde una fuente no física, insertada directamente en la grabación. Su informe fue presentado en un simposio de tecnología anómala en Chicago, y aunque muchos lo calificaron de sensacionalista, la grabación original fue verificada por laboratorios independientes. Años más tarde, un periodista del Cincinnati Herald entrevistó a Deborah. Ella aseguró que jamás volvió a recibir otra llamada, pero que guarda el contestador como una prueba de que algo, o alguien, intentó comunicarse. Sé que era él, dijo. Esa voz no era un recuerdo, era real. Hasta hoy, el archivo de la llamada se conserva en una copia analizada por la Universidad de Carolina del Norte, donde expertos en telecomunicaciones concluyeron que la grabación no pudo haberse producido por error de línea ni por una interferencia atmosférica. El origen de la señal simplemente no existe en los registros. Tal vez Brian Sloan cumplió su promesa. Tal vez, en algún lugar entre las frecuencias, la voz de los muertos logra colarse por un instante antes de volver al silencio eterno. Y si alguna vez tu teléfono suena sin razón, con un número imposible, piensa 2 veces antes de contestar. Podría ser alguien que quiere despedirse. Suscríbete a Misterios a la Orden para más misterios inexplicables. Porque hay llamadas que no vienen de este mundo, y una vez que las escuchas, jamás las olvidas.